Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Los laicos pueden ayudar en una forma activa a los párrocos en la distribución de la Sagrada Comunión, tanto en la celebración eucarística como fuera de ella, cuando llevan la comunión a los enfermos. Pero existen algunas condicionantes o requisitos que se piden tomar en cuenta para realizar este ministerio de la mejor forma. En muchas ocasiones, cuando asistimos a la Eucaristía dominical o incluso entre semana, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de personas que asisten a la celebración eucarística y por lo tanto resulta complicado para un sacerdote distribuir la comunión a una gran cantidad de personas, por lo cual algunos laicos, varones o mujeres, se acercan al sacerdote para ayudarlo a distribuir la Sagrada Comunión. Son personas que evidentemente han recibido una preparación adecuada, bíblica, teológica, litúrgica, etcétera. Pero probablemente nos surja la duda, ¿quiénes serán esas personas? ¿Es correcto lo que hacen? ¿Puedo yo ayudar de la misma manera? Son preguntas que nos podemos hacer. Esas personas son las que llamamos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, porque los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión es el presbítero, el obispo y el diácono. Principalmente, el presbítero es quien va a confeccionar la Sagrada Comunión con la oración consacratoria. Cuando en la epíclesis invoca al Espíritu Santo, desciende sobre las especies del pan y del vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un ministerio laical contemplado en la Iglesia Católica y estipulado en el Canon 230, párrafo tercero o parágrafo tercero del Código de Derecho Canónico, que dice: donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas y administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Y en el canon siguiente, 231, establece que para ejercer este ministerio laical se requiere de la debida formación, conciencia y generosidad. De esta manera, los laicos pueden ayudar en una forma activa a los párrocos en la distribución de la comunión, tanto en la misa como fuera de ella. Para la constitución de este ministerio se requiere la existencia de una necesidad dentro de la Iglesia. ¿Cuál es esa necesidad? El documento pontificio Immense Caritatis de la inmensa caridad del 23 de enero de 1973 establece específicamente los casos en que la Iglesia considera que existe esa necesidad y son los siguientes. Primero, que no haya sacerdote, diácono o acólito que pueda distribuir la Sagrada Comunión, que habiéndolos no puedan administrar la comunión por impedírselo otro ministerio pastoral o la falta de salud o la edad avanzada. Tercero, que sean tantos fieles los que pidan la comunión que sería preciso alargar demasiado la misa o la distribución de la comunión fuera de ella. De esta manera, podemos estar seguros de que la Iglesia siempre mira por las necesidades de sus hijos y de esa forma, bien sea por criterios de practicidad, para obviar filas inmensas que retraerían a muchos de acercarse a recibir la comunión o prácticamente no daría tiempo de repartirla, o ante la falta de sacerdotes o personas idóneas, como en el caso de las misiones,
La Iglesia vela por hacer accesible el cuerpo de Cristo a quien lo necesite. Para recibir este ministerio, el mismo documento Inmense Caritatis pide que el fiel hombre o mujer que será instituido como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión deba estar adecuadamente instruido y ser recomendable por su vida, por su fe y por sus costumbres. Incluso utiliza unas palabras muy exactas sobre la idoneidad de la persona que transcribo a continuación. No se ha elegido nadie cuya designación pudiera causar admiración a los fieles, es decir, que pueda causar escándalo en la comunidad porque no lleve una vida coherente conforme a su fe. Nos hacemos una pregunta: ¿quieres ayudar a la Iglesia Católica? ¿Has pensado en cuántas personas dejan de recibir a Jesucristo en los hospitales, en las cárceles, en los asilos de ancianos o en sus casas por enfermedad, porque el párroco no tiene prácticamente el tiempo y no tiene personas que le ayuden, y porque su comunidad parroquial es tan extensa geográficamente o tan poblada que le impide cubrir todas estas necesidades? Conviene recordar que bajo ciertas condiciones la Iglesia autoriza a que distribuyan la comunión personas que no son sacerdotes o que no han recibido precisamente el sacramento del orden sacerdotal. De acuerdo con el canon 910, parágrafo 1, son ministros ordinarios de la comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Además, el Código de Derecho Canónico de 1983 introduce un concepto novedoso respecto al Código de 1917 y es el de ministro extraordinario. Esta figura fue introducida con motivo de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II en 1973, mediante la instrucción Inmense Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos del 29 de enero de 1973. Actualmente está recogida en el canon 910, parágrafo 2. Es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión el acólito, o también otro fiel designado según el canon 230, parágrafo 3. A su vez, el canon 230 indica lo siguiente en el parágrafo 3: donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos. Estos dos son ministerios instituidos en la ministeria Quedem de Pablo VI. Y estos pueden suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, la celebración de la palabra en ausencia de presbítero, en misiones o donde no hay suficientes presbíteros para atender pastoralmente a las comunidades, o donde el sacerdote es de edad avanzada o está enfermo. Para ello, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Por lo tanto, de modo ordinario pueden administrar la comunión exclusivamente los clérigos indicados previamente, como lo he mencionado. Puede haber ministros extraordinarios de la comunión. Para que estos ejerzan tal función, el derecho requiere dos requisitos. Primero, lo aconseje la necesidad de la Iglesia. Como ya lo hemos dicho, el canon 230, parágrafo 3, habla de necesidad, no de utilidad de otro tipo. A modo de ejemplo, sería necesidad que no se pueda atender a todos los fieles que piden la comunión, de modo que la misa se alargaría excesivamente. En el caso de peregrinaciones populares u otras ocasiones similares, no se refiere, por lo tanto, a otros criterios, como son la mayor solemnidad de la ceremonia o la celebración particular de un grupo de personas. Que no haya ministros no sería el caso previsto. Si hay ministros que pueden atender el ministerio de la comunión con cierto incómodo, sería el caso de las comuniones a los enfermos o de ordinario las misas parroquiales en que hay sacerdotes en la iglesia. Acerca de este último requisito,
el Consejo Pontificio promulgó una respuesta auténtica el 1 de junio de 1988. No estaríamos en el caso previsto en estos cánones. Si están presentes en la Iglesia ministros ordinarios, que no estén impedidos, aunque no participen en la celebración litúrgica eucarística. Ellos deben de distribuir la comunión. El ministro extraordinario debe ser un acólito u otro laico, lo hemos dicho. El acólito está brevemente descrito en el canon 230, parágrafo 1. Su mención en el canon 910 no significa que pueda dar la comunión casi como ministro ordinario, sino que si se cumplen los requisitos previstos y está presente un acólito, se le debe preferir a otros laicos, porque éste tiene un ministerio ordenado. Además, de acuerdo con la instrucción In Mense Caritatis, el laico designado para administrar la comunión puede ser ad tempus o ad actum, o si fuera verdaderamente necesario, de modo estable. La designación la hace el ordinario, el obispo, o el delegado por él, pero es el obispo, el cual puede delegar en ciertas autoridades. Y sabemos que ad actum no hay nadie quien ayude al sacerdote. Y hay un número concurrido de fieles en esa celebración eucarística. Hablamos de una gran cantidad y él está solo. Él puede pedirle a alguien que él conoce, que lleva una vida próvida, una vida coherente. Entonces, y en ese momento, conforme a la oración que está en el misal romano, hacer la oración para que él distribuya dignamente la comunión a sus hermanos. Pero es solamente para aquel acto concreto, ¿sí? Ahora bien, otra función del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión también puede ser ayudar a sus hermanos a bien morir, ayudar a los fieles. Estamos refiriéndonos a las comunidades extensas geográficamente o pobladas, muy pobladas de fieles, donde es un sacerdote para un gran número de personas, para tantas personas. Entonces, pocas cosas debe haber de mayor misericordia y solidaridad, de mayor expresión de ternura y cariño que la de ayudar a alguien a bien morir. No hay sacerdote, está en campo misión, no va a llegar el sacerdote, probablemente no alcanzará a llegar. No es fácil hablar de esto porque en nuestra sociedad eludimos la palabra muerte y su realidad. Esto evidentemente no se aplica a las comunidades parroquiales donde está el sacerdote y él puede atender las necesidades de sus fieles. Escondemos el hecho y sus consecuencias. Sin embargo, nada hay más cierto que esa verdad que se impone a nuestros ojos con la evidencia de todos los días. Lo afirma bien el viejo refrán popular: nada hay más cierto que la muerte y más incierto que su suerte. Al no querer hablar de la muerte, al no querer aceptar su evidencia, especialmente para nosotros y los nuestros, es obvio que cuando alguien próximo a nosotros, cuando uno de nuestros seres queridos se encuentra en trance de muerte o está desahuciado por la ciencia médica, nos desconcertamos, no sabemos qué hacer. Ayudar a morir bien a una persona es un acto de caridad y misericordia. Las circunstancias que rodean la muerte de una persona no solo son importantes para quien se va, sino también para quienes se quedan. Esta conexión con el enfermo permite comprender mejor sus necesidades. Normalmente una buena muerte reúne varios elementos: morir rodeado de las personas a las que queremos, preferiblemente en casa, aliviar el dolor con los tratamientos adecuados y evitar el ensañamiento, reconciliarse con los familiares, amigos y con Dios, recibir la confesión, la unción de los enfermos y la comunión a manera de viático. Recibir entonces estos sacramentos que hemos mencionado, no esperar hasta el final, sino cuando veamos que el enfermo comienza a agravarse, debemos buscar al sacerdote y unirse a Cristo en sus horas de sufrimiento en la cruz. Una cuestión clave es ayudarles a superar la soledad que pueden sentir los enfermos cuando se ven rodeados por tubos y máquinas, el dolor, la desesperación que experimentan.
En un momento en el que la muerte se ha tecnificado tanto, es fundamental el contacto humano, la proximidad, la compasión y el cariño de los familiares. En el pasado la muerte era un evento que se vivía en comunidad. Los más cercanos al enfermo le acompañaban de muchas maneras, mirándole y rezando por él, escuchándole y hablándole, riendo y llorando, tomándole de la mano, que él experimentara la cercanía. Se trataba de vivir juntos de forma solidaria esa experiencia dolorosa de separación temporal. Los espectaculares avances de la técnica que permiten atender con gran eficacia a un enfermo tras otro no deben llevar al personal sanitario, a los agentes de pastoral, ni a los familiares a descuidar la que probablemente sea la necesidad más acuciante en esos momentos, la compañía y el contacto humano. Este esfuerzo por hacernos presentes ante quienes se están muriendo alimenta nuestra solidaridad con ellos, reafirma su dignidad, es una muestra de benevolencia, de caridad cristiana y fortalece la comunicación. De esta forma, les ayudamos a superar el miedo a sentirse solos y abandonados y hacemos presente a Cristo, el buen pastor, el que nunca nos abandona, quien nos dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, que se le está acabando en forma personal a aquel hombre o mujer que está agonizando. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en la instrucción Redemptionis Sacramentum del 25 de marzo del 2004 sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Me quisiera detener en el capítulo 7, cuando habla de el ministerio o ministerios extraordinarios de los fieles laicos. En el número 146 y siguientes, el sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo. En efecto, si falta el sacerdote en la comunidad, ésta carece del ejercicio y la función sacramental de Cristo, cabeza y pastor, que pertenece a la esencia de la vida misma de la comunidad, puesto que solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi, en persona de Cristo. Luego, en el siguiente número 147, sin embargo, donde la necesidad de la Iglesia así lo aconseje, faltando los ministros sagrados, pueden los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas conforme a las normas del derecho. Estos fieles son llamados y designados para desempeñar unas tareas determinadas de mayor o menor importancia, fortalecidos por la gracia del Señor. Muchos fieles laicos se han dedicado y se siguen dedicando con generosidad a este servicio, sobre todo en los países de misión, donde aún la iglesia está poco extendida o se encuentra en circunstancias de persecución, pero también en otras regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. Sobre todo debe considerarse de gran importancia la formación de los catequistas, que con grandes esfuerzos han dado y siguen dando una ayuda extraordinaria y absolutamente necesaria al crecimiento de la fe y de la Iglesia. Muy recientemente, en algunas diócesis de antigua evangelización, son designados fieles laicos como asistentes pastorales, muchísimos de los cuales sin duda han sido útiles para el bien de la Iglesia, facilitando la acción pastoral desempeñada por el obispo, los presbíteros y los diáconos. Vigílese, sin embargo, que la determinación de estas tareas no se asimile demasiado a la forma del ministerio pastoral de los clérigos. Por lo tanto, se debe cuidar que los asistentes pastorales no asuman aquello que propiamente pertenece al servicio de los ministros sagrados. La actividad del asistente pastoral se dirige a facilitar el ministerio de los sacerdotes y diáconos, a suscitar vocaciones al sacerdocio y al diaconado, y según las normas del derecho, a preparar cuidadosamente los fieles laicos en cada comunidad para las distintas tareas litúrgicas según la variedad de los carismas. Solamente por verdadera necesidad
se recurra al auxilio de ministros extraordinarios en la celebración de la liturgia, pero esto no está previsto para asegurar una plena participación a los laicos, sino que por su naturaleza es suplementario y provisional, además, donde por necesidad se recurra al servicio de los ministros extraordinarios, multiplíquese, multiplíquense especiales y fervientes peticiones para que el Señor envíe pronto un sacerdote para el servicio de la comunidad y suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes. Por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia no deben ser ocasión de una deformación del mismo ministerio de los sacerdotes, de modo que éstos descuiden la celebración de la Santa Misa por el pueblo que les ha sido confiado. La personal solicitud hacia los enfermos, el cuidado del bautismo de los niños, la asistencia a los matrimonios o la celebración de las exequias cristianas, que ante todo conciernen a los sacerdotes ayudados por los diáconos. Así pues, no suceda que los sacerdotes en las parroquias cambien indiferentemente con diáconos o laicos las tareas pastorales, confundiendo de esta manera lo específico de cada uno. Además, nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las vestiduras del diácono o del sacerdote u otras vestiduras similares. Por lo tanto, el ministro extraordinario concretamente de la Sagrada Comunión, como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi, de donde el nombre de ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. También en razón de la sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son el obispo, el presbítero y el diácono, a los que corresponde, por lo tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. De esta forma se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia y se realiza el signo del sacramento. Además de los ministros ordinarios, está el acólito instituido ritualmente, que por la institución es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, incluso fuera de la celebración de la misa. Todavía, si lo aconsejan razones de verdadera necesidad conforme a las normas del derecho, el obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea para ese momento, ya sea para un tiempo determinado, recibida en la manera debida la bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene necesariamente una función litúrgica, ni de ningún modo, si tiene lugar, puede asemejarse la sagrada ordenación. Solo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede dar un permiso ad actum, es decir, solo para el acto, para el momento. Este ministerio se entienda conforme a su nombre, en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía. La Eucaristía es todo el misterio, solo de la comunión, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebidamente e impropiamente su significado, lo cual es un error. Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión encomendando esta tarea a laicos. Atención, estos son errores litúrgicos graves. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado.
pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente según la cultura y las costumbres propias del lugar. Al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar. El obispo diocesano debe examinar de nuevo la praxis en esta materia durante los últimos años y si es conveniente la puede corregir, de hecho la corrija o la determine con mayor claridad, donde por una verdadera necesidad se haya difundido la designación de este tipo de ministros extraordinarios. Corresponde al obispo diocesano, teniendo presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el ejercicio de esta tarea según las normas del derecho. Ahora bien, respecto a la predicación, como ya se ha dicho, la homilía, por su importancia y naturaleza dentro de la misa, está reservada al sacerdote o al diácono, por lo que se refiere a otras formas de predicación. Si concurren especiales necesidades que lo requieran o cuando en casos particulares la utilidad lo aconseje, pueden ser admitidos fieles laicos para predicar en una iglesia u oratorio fuera de la misa, según las normas del derecho, lo cual puede hacerse solamente por la escasez de ministros sagrados en algunos lugares para suplirlos, sin que se pueda convertir en ningún caso la excepción en algo habitual. Ni se debe entender como una auténtica promoción del laicado. Además, recuerden todos que la facultad para permitir esto en un caso determinado se reserva a los ordinarios del lugar, a los obispos, pero no concierne a otros, incluso presbíteros o diáconos. Un tercer aspecto importante, las celebraciones particulares que se realizan en ausencia del sacerdote, del presbítero. La iglesia en el día que se llama domingo se reúne fielmente para conmemorar la resurrección del Señor y todo el ministerio y todo el misterio pascual, especialmente por la celebración de la misa. De hecho, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la Santísima Eucaristía, por lo que el pueblo cristiano tiene el derecho a que sea celebrada la Eucaristía en su favor. Los domingos y fiestas de precepto o cuando concurran otros días festivos importantes y también diariamente en cuanto sea posible. Por esto, donde el domingo haya dificultad para la celebración de la misa en la iglesia parroquial o en otra comunidad de fieles, el obispo diocesano busque las soluciones oportunas juntamente con el presbiterio. Entre las soluciones principales serán llamar para esto a otros sacerdotes o que los fieles se trasladen a otra iglesia de un lugar cercano para participar del misterio eucarístico. Todos los sacerdotes a quienes ha sido entregado el sacerdocio y la Eucaristía para los otros, recuerden su encargo para que todos los fieles tengan oportunidad de cumplir con el precepto de participar en la misa del domingo. Por su parte, los fieles laicos tienen derecho a que ningún sacerdote, a no ser que exista verdadera imposibilidad, rechace nunca celebrar la misa en favor del pueblo o que ésta sea celebrada por otro sacerdote si de diverso modo no se puede cumplir el precepto de participar en la misa el domingo y los otros días establecidos. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, el pueblo cristiano tiene derecho a que el obispo diocesano en lo posible procure que se realice alguna celebración dominical para esa comunidad bajo su autoridad y conforme a las normas de la Iglesia. Pero esta clase de celebraciones dominicales especiales deben ser consideradas siempre como absolutamente extraordinarias. Por lo tanto, ya sean diáconos o fieles laicos, todos los que han sido encargados por el obispo diocesano para tomar parte en este tipo de celebraciones, considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía,
que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla. Es necesario evitar diligentemente cualquier confusión entre este tipo de reuniones y la celebración eucarística. Los obispos diocesanos, por lo tanto, valoren con prudencia si se debe distribuir la Sagrada Comunión en estas reuniones. Conviene que esto sea determinado para lograr una mayor coordinación por la conferencia de obispos, de modo que, alcanzada la resolución, la presentará a la aprobación de la sede apostólica mediante la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Además, en ausencia del sacerdote y del diácono, será preferible que las diversas partes puedan ser distribuidas entre varios fieles, en vez de que uno solo de los fieles laicos dirija toda la celebración. No conviene en ningún caso que se diga de un fiel laico que preside la celebración. Asimismo, el obispo diocesano, a quien solamente corresponde este asunto, no conceda con facilidad que este tipo de celebraciones, sobre todo si en ellas se distribuye la Sagrada Comunión, se realicen en los días feriales y sobre todo en los lugares donde el domingo precedente o siguiente se ha podido o se podrá celebrar la Eucaristía. Se ruega vivamente a los sacerdotes que, a ser posible, celebren diariamente la Santa Misa por el pueblo en una de las iglesias que les han sido encomendadas. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales, o bien con la participación en su servicio litúrgico. Si por una necesidad urgente el obispo diocesano permitiera ad actum la participación de los católicos, vigilen los pastores para que entre los fieles católicos no se produzca confusión sobre la necesidad de participar en la misa de precepto, también en estas ocasiones, a otra hora del día. Muy bien, mis hermanos, pues esta es la explicación sobre el ministerio del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere pax et bonum.